bajo el cielo de la paz y en el silencio de la madrugada, recibimos al Dr. Pablo Shin en su llegada a Bolivia. Un encuentro esperado que marca el inicio de jornadas intensas de fe. Nos preparamos para 5 días de profunda enseñanza y transformación espiritual para nuestra nación. Servicio Unido a la Ciudad del Alto fue el escenario de nuestro primer gran encuentro. A más de 4.100 metros de altura, donde el aire es escaso. Nos unimos a la Iglesia Generación de Fuego en un servicio unido inolvidable. A pesar de los desafíos físicos, Dios se manifestó con poder. Más de 600 personas nos reunimos con un solo corazón para ser transformadas por su mensaje. Fue un día donde la altura no fue un límite, sino el escenario perfecto para su bendición. En una enriquecedora entrevista en el programa Punto Vida de Canal Cristo TV, el Dr. Pablo Shin extendió una invitación especial a pastores y líderes para el Congreso de Líderes Cristianos y el Gran Seminario. Tras el programa, se mantuvo una importante reunión con la gerencia del canal, reafirmando los lazos de cooperación que han permitido transmitir los estudios del pastor Oxu Park durante años. Congreso de Líderes Cristianos. Continuamos con el Congreso de Líderes Cristianos, un espacio de comunión donde pastores y líderes de diversas congregaciones se dieron cita para fortalecer su vida espiritual y ministerial. La tarde comenzó en las manos de Dios, con una sentida oración a cargo del pastor Edwin Calizaya, presidente de las Iglesias Unidas de La Paz, y las palabras de bienvenida de la pastora Silvia Camacho de Salcedo. Entre los momentos más destacados, contamos con la conferencia del pastor Alberto Toto Salcedo, de la Iglesia Eclesia, sobre experimentando la paternidad divina, y la participación del pastor Antonio Michel, director de la Sociedad Bíblica Boliviana, con el tema Versiones de la Biblia. Para el momento central, el licenciado Gonzalo Rodríguez, gerente del canal Cristo TV, nos dirigió en oración para presentar al expositor principal, el pastor Pablo Shin, presidente del Congreso de Líderes Cristianos para México, Centroamérica y el Caribe. Su conferencia magistral sobre la relevancia del tabernáculo para los tiempos modernos consolidó una jornada de liderazgo sólido para la Iglesia en Bolivia. La visión de cambio se extendió al ámbito corporativo con el Fórum de Empresarios, un evento de prestigio internacional con sede en nuestra Casa de la Paz. Líderes y emprendedores se reunieron en la zona de la avenida Chacaltaya para una jornada de aprendizaje de alto nivel. El Dr. Pablo Shin, experto en el desarrollo de líderes, compartió su visión estratégica sobre el crecimiento empresarial basado en la nueva mentalidad. Este foro no fue solo un espacio de networking, sino el punto de partida para una generación que busca transformar sus empresas desde el corazón. El Gran Seminario Bíblico. Con el corazón lleno de gozo, entramos al momento cumbre de nuestras actividades, las noches del Gran Seminario Bíblico. Una vez más, la Iglesia Generación de Fuego fue el escenario de esperanza para cientos de personas sedientas de la palabra. El pastor Marcelo Espejo dio inicio a estas jornadas, preparando el ambiente para un programa artístico excepcional, la música del grupo Canto de Esperanza, el talento del Ministerio de Jóvenes con su teatro musical y la armonía del coro Esperanza. El momento de la revelación llegó con el mensaje del pastor Pablo Shin, el peso del pecado y la gran gracia. Fueron noches donde la luz de las Escrituras despejó toda duda, recordándonos que, sobre cualquier falta, siempre sobreabunda la gracia de Dios, una experiencia que ha dejado una huella eterna en Bolivia. Llegada a Santa Cruz, la última etapa de esta bendecida visita, nos llevó a las cálidas tierras de Santa Cruz. Allí, los hermanos recibieron con un gozo desbordante al pastor Pablo Shin. La expectativa era alta, culminar 5 días de gloria con el Seminario Bíblico y el Congreso de Líderes Cristianos, eventos que prometían sellar en cada corazón la semilla de la palabra de Dios. El tiempo de bendición inició en la Iglesia Cristiana de la Familia Génesis. Bajo el marco del Congreso de Líderes Cristianos, más de 230 pastores y líderes de distintas denominaciones se unieron en un solo espíritu,
Tras un tiempo de alabanzas y testimonios que llenaron de gozo el lugar, el pastor Pablo Shin compartió un mensaje determinante. Con sabiduría, exhortó a los líderes a ministrar conforme a las Escrituras, con discernimiento y sin dejarse llevar por pensamientos humanos, fortaleciendo así el fundamento ministerial de la iglesia. El gran seminario bíblico por las noches, la Iglesia Buenas Nuevas Santa Cruz, se convirtió en un faro de luz con el gran seminario bíblico. Cerca de 250 personas, entre hermanos e invitados, disfrutaron de un programa inolvidable. La cultura y la fe se abrazaron con las alabanzas del coro, el colorido del grupo folclórico y la dedicación de las hermanas casadas, disponiendo cada corazón para el momento central. El pastor Pablo Shin anunció el mensaje de la cruz, la misericordia de Dios al entregar a su Hijo por nuestros pecados. Lo vivido en estos 5 días no fue solo un evento, fue un tiempo de edificación que ha transformado a la iglesia en Bolivia. Nos despedimos con el corazón renovado y la certeza de que la palabra de Dios seguirá dando frutos en cada rincón de nuestra amada nación.